Como se podían imaginar, este lunes hemos hablado largo y tendido del Gobierno. Hemos escuchado a los políticos, hemos analizado con los tertulianos y lo vamos a seguir haciendo ahora con los empresarios, con los de nuestra tierra. Ángela de Miguel es vicepresidenta de CECALE, la Confederación de Empresarios de Castilla y León. Ángela, ¿qué tal? Bienvenida, muy buenas noches. Buenas noches. Si entramos a la página web de CECALE, el primer titular que nos encontramos es el siguiente. CECALE se une a COE y CEPIME y manifiesta su preocupación por el programa presentado por PSOE y Unidas Podemos. ¿Y qué es lo que más preocupa a los empresarios de la comunidad con el nuevo gobierno de coalición? Bueno, eso se refería no exactamente al nuevo gobierno, sino que es un poquito anterior, que se refería a ese pacto con algunas de las medidas que se incluían, entre las cuales estaba la subida del salario mínimo y algunas reformas y una reforma de la reforma laboral. Sí, pero esas medidas no han cambiado a día de hoy. Bueno, veremos a ver si finalmente se aplican con el nuevo gobierno que ya está constituido, porque en aquel entonces, cuando sale esa nota de prensa, todavía el nuevo gobierno no estaba formado. Desde luego, esas dos medidas de esos pactos, pues nosotros consideramos que no van a ser buenas para la economía y, en consecuencia, no van a ser buenas ni para los empresarios ni para los ciudadanos españoles. ¿Por qué no es bueno para la economía el que se suba el salario mínimo a los trabajadores? Bueno, pues porque algo que parece muy bonito y que a todos nos encantaría, desde luego, poder subir el salario, porque la cuestión es que, como todo pasa en esta vida, cosas que a simple vista parecen positivas tienen siempre una serie de efectos negativos. Entonces, la subida del salario mínimo, cuando estamos viendo que tenemos un IPC contenido, que los precios del producto final no están subiendo, que los bienes y servicios se están vendiendo al mismo precio, el problema que nos encontramos es que si subimos mucho el coste de fabricar o de producir un servicio, y no podemos subir el precio de ese producto, de ese servicio, el consumidor no lo va a comprar y al final no se va a producir. ¿Eso qué significa? Pues que va a haber menos creación de empleo. Pero cuando se subió hace unos meses por primera vez el salario mínimo, también se anunció que iba a ser una debacle para el empleo y eso no fue así. Estamos viendo cómo las previsiones del crecimiento que íbamos a tener para España se han bajado en bastantes décimas y que el crecimiento final en España ha sido menor del que se esperaba y además se ha visto cómo digamos que la economía es como un transatlántico y entonces no es automática las consecuencias, pero estamos viendo cómo ese crecimiento del empleo se está ralentizando y también estamos viendo como una cosa que nos preocupa muchísimo a todos y que debería de preocuparnos mucho a todos los ciudadanos, que es la economía sumergida, pues estamos viendo como parte de esa economía se está derivando a la economía sumergida porque lógicamente no podemos imputar esos costes a un consumidor que no está dispuesto a pagarlo. Decir que se está en contra de la subida del salario mínimo es muy impopular. No estamos en contra de subidas del salario mínimo, sí con subidas del salario mínimo tan altas y en tan corto plazo. A nosotros nos encantaría, de verdad que una de las cuestiones que yo creo que cualquier empresario quiere es poder pagar muchísimo a sus trabajadores. ¿Qué significa esto? Pues lo que significa es que finalmente tú vas a tener unos trabajadores muy satisfechos con tu empresa, muy leales y que van a trabajar serio. La cuestión está en que no siempre se va a poder, porque al final en economía a nosotros nos encantaría pagar muchos salarios y tener los productos que nos los pagaran a precios muy altos, pero vivimos en un mundo global, con lo cual al final la cuestión es muy importante y que lo sufre más aquellos que están en situaciones, digamos, más desfavorecidas, lo cual lo que es muy importante para realmente poder subir los salarios es la formación. Cuando nosotros tenemos una formación importante, es decir, un trabajador con una formación que no tiene por qué ser universitaria, que puede ser una actividad concreta, muy bueno, eres muy bueno, al final estás generando un valor añadido y eso va a permitir pagar salarios altos, con lo cual si queremos pagar salarios altos, desde luego la solución está en invertir en formación porque van a generar un alto valor añadido y eso va a permitir que el consumidor esté dispuesto a pagar ese plus en el producto final. Bueno, esa subida del salario mínimo interprofesional es uno de los compromisos a los que ha llegado el nuevo gobierno de coalición. No sabemos si lo hará al final de la legislatura o a medida que avance la misma. Otro de los compromisos, y se lo hemos escuchado esta misma mañana en su toma de posesión a la nueva ministra de Trabajo, a Yolanda Díaz, es derogar la reforma laboral. Es una de sus prioridades. ¿A ustedes, a los empresarios, esto a qué les suena? Bueno, yo creo que hay una cuestión evidente, yo creo que todos tenemos que recordar qué es lo que pasó en la crisis y qué pasó antes de la reforma laboral, que lo que realmente creemos que hay que hacer es cambiar el modelo de relaciones laborales que está un poco obsoleto y que en el siglo XXI habría que adaptarlo todo a una nueva relación y a un nuevo modelo de economía distinta del siglo XXI con todos los retos que nos afronta la digitalización, pero lo que nos podemos recordar es que pasó en ese año 2008, 2009, 2010, todos lo recordamos, un montón de empresas cerrando, un montón de despidos porque teníamos un modelo muy rígido. Si se deroga la reforma laboral, ¿puede volver a ocurrir eso? Pues
si volvemos, es que no se sabe qué parte de la reforma laboral se quiere modificar, pero si se vuelve a un modelo muy rígido, pero esto es muy sencillo, como cualquiera puede entender, si yo tengo un elemento rígido en cualquier cuestión, cuando sufre una presión se rompe. Si el modelo es elástico, cuando sufre una presión, al final se puede adaptar a esa presión y cuando deja la presión vuelve a crecer. España es el país de la Unión Europea, uno de los países de la OCDE, que cuando tenemos una crisis, la única manera que nos afecta, tenemos que cerrar empresas y despedir personal. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos un modelo que es ineficiente cuando las situaciones están complicadas. Y no solamente hacer pequeños parches, como se hizo en la reforma laboral, sino que habría que replantearnos todo el modelo, exactamente igual que han hecho países de nuestro entorno, como Dinamarca, que tuvo a finales de los años 90 un problema muy similar al que tuvo en España, y al final ha hecho un modelo de flexiseguridad donde ha llegado al pleno empleo. ¿Por qué? Porque son medidas donde el trabajador está seguro, protegido, porque el trabajador tiene que estar seguro y protegido, pero la empresa pueda tomar medidas de flexibilidad. Y existen modelos ya en Austria, en Dinamarca y en otros países europeos que ya han hecho los deberes y que permiten los dos modelos, flexibilidad para la empresa y seguridad para los trabajadores, que yo creo que al final es un modelo en el que estaríamos todos muy cómodos. Bueno, más allá de esas medidas que se pueden aplicar en torno a la reforma laboral, también desde el nuevo gobierno de coalición y evidentemente desde los sindicatos se está muy en contra de esa reciente sentencia del Tribunal Constitucional fallando a favor de la empresa en el caso de absentismo de trabajadores por enfermedad. ¿A usted qué le parece toda esta polémica? Bueno, pues yo creo que ahora mismo uno de los grandes retos o de los grandes problemas que tienen las empresas en España, con pérdidas de miles de millones, tanto para las empresas como para las propias arcas del Estado, es el problema del absentismo. El absentismo está creciendo mucho en España. Y cuando hablamos de absentismo no estamos hablando de personas que realmente tienen una enfermedad, y eso además lo dice claramente el Tribunal Constitucional, cuando el Tribunal Constitucional valida esta regulación. Al final no están diciendo que personas que tienen una enfermedad grave se les obligue a trabajar o se les pueda despedir por no ir a trabajar, por supuesto que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de personas con faltas intermitentes. Nos encontramos que además, bueno, pues hay veces que, bueno, pues que el absentismo los lunes pues aumenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Que hay personas más enfermas los lunes que a lo mejor el miércoles? ¿O tendríamos que plantearnos...? Aquí estaríamos hablando, entiendo, de una causa justificada, ¿no? Como es una enfermedad, efectivamente, no un pero mal fin de semana. Bueno, hay que tener en cuenta que hasta 3 días también podemos tener una baja bastante sencilla pues bueno, pues que a lo mejor tengo un ligero malestar, ¿no? Entonces estamos hablando de esos casos de bajas muy cortitas y que se repiten mucho en el tiempo. No estamos hablando de bajas por ninguna enfermedad grave. Yo creo que esto es algo que hay que dejar muy claro, porque efectivamente ni el Tribunal Constitucional, porque eso sería una vulneración de derecho fundamental de la salud, no se puede despedir a alguien en estas condiciones cuando tú tienes realmente una enfermedad grave. Estamos hablando de bajas muy cortitas por cuestiones leves y muy reiteradas en el tiempo. Si no ocurren estas características, lógicamente no estaremos. Y además yo creo que hay una cosa que es importante y que muchos trabajadores, los que sí que cumplen con sus obligaciones, muchas veces tienen también que cubrir ese trabajo de sus compañeros, con lo cual en muchos casos también nos piden a las empresas que adoptemos medidas en estos casos, porque lógicamente la carga del trabajo no se reparte igual entre todos los compañeros. Quiero preguntarle a la vicepresidenta de CECALE de asuntos que nos son más cercanos, de temas que tienen que ver con la actualidad de nuestra comunidad, del ámbito también sociolaboral. La semana pasada los sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras, comparecieron en rueda de prensa sus dos secretarios generales y amenazaron con un ultimátum a la Junta, al diálogo social, si no se llega a ningún tipo de acuerdo en torno a la jornada laboral de las 35 horas para los funcionarios. ¿Les preocupa a ustedes, a los de CECALE, que también forman parte de esa mesa del diálogo social, que se pueda romper ese diálogo social? Hombre, nosotros creemos que una de las señas de identidad de esta comunidad es el diálogo social. Y creemos que ha funcionado muy bien en esta comunidad y que desde luego desde CECALE vamos a estar peleando porque ese diálogo se mantenga. De hecho, se están negociando en mesas de negociación y se está trabajando pues, para llegar a diferentes acuerdos, ¿no? ¿Y entiende el porqué de este ultimátum de los sindicatos en este momento? Nosotros lo único que podemos decir desde CECALE es que nosotros vamos a estar ahí intentando llegar a acuerdos porque creemos que esta es la filosofía, no somos de ultimátum. Sí que es verdad que con otra serie de medidas hay determinados acuerdos que están encima de la mesa y que sería importante cerrarlos durante este mes de enero por cuanto que afectan a más de 80 medidas que afectan a muchos empresarios y ciudadanos de esta comunidad que tendrán que saber un poquito pues, cuáles van a ser las políticas públicas para el año 2020, pero por eso consideramos que es importante, pero entendemos que lógicamente en el diálogo pues, hay que, como siempre, pues, estar propensos a ello y creemos que además bueno, se están acercando bastante las posiciones en estas mesas de trabajo en algunos de los temas que lógicamente a nosotros nos afectan directamente y negociamos, porque lógicamente lo de las 35 horas, siendo el empleador la administración pública, nosotros ahí no entramos directamente a negociar. ¿A ustedes como a los sindicatos también les preocupa la falta de presupuesto regional? ¿O hasta qué punto el hecho de que no haya esos presupuestos puede condicionar el desarrollo de la economía regional?
Bueno, la verdad es que, lógicamente, tener un presupuesto siempre es positivo, ¿no? Porque te permite adaptar, ¿no? Los presupuestos prorrogados nos mantenemos con unas necesidades a lo mejor de hace un año o de los anteriores, con lo cual creemos que es muy importante tener presupuestos pues, para poder realmente acometer las necesidades y la urgencia, porque vivimos en un mundo que cada vez es más cambiante y bueno, pues tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades que tenemos. Y bueno, pero si no los tenemos, pues habrá que intentar que con los presupuestos prorrogados pues, se haga lo mejor posible y adaptar un poquito a este año 2020. Bueno, Ángela de Miguel fue noticia, mi invitada esta noche fue noticia hace unos días, entre otras cosas porque el propio presidente de CECALE le desautorizó por sus declaraciones en las que defendía la necesidad de invertir más en la provincia de Valladolid y sobre todo en el eje Burgos-Palencia-Valladolid. ¿Se arrepiente de estas declaraciones? ¿Las mantiene? Bueno, vamos a ver, yo hay una cuestión que creo evidente, ¿no? que el hecho de poder hablar de inversiones en unas determinadas zonas de la comunidad no excluye que puedas invertir en otras. En aquellas declaraciones, que no es exacto, yo no pedí inversión para Valladolid, y eso que era una entrevista como presidenta de Valladolid, comenté que había unas zonas importantes de nuestra comunidad que yo creo que son interesantes de invertir, que es el eje Burgos-Valladolid-Palencia, y que también las provincias limítrofes con Madrid, que creo que pueden tener un desarrollo importante, que son Ávila y Segovia, lo cual no quiere decir que haya otras zonas que no sean importantes y que yo personalmente, por ejemplo, con relación al eje atlántico del ferrocarril, pues he estado como presidenta de Valladolid también, he estado en Santiago de Compostela, en Madrid, y defendiendo aquellas cosas que sean buenas para la comunidad, porque yo lo que creo es que lo que es bueno para cualquier provincia de Castilla y León es bueno para Valladolid y desde luego será bueno para todos. Desde León, la UPL calificó sus declaraciones de muy ofensivas para los habitantes y los empresarios de León. Pues yo lamento que se lo hayan tomado así, porque yo realmente siento que alguien pueda sentirse ofendido porque se considere que hay zonas en la comunidad que puedan ser interesantes de inversión, exactamente igual que he defendido inversiones para León, como por ejemplo el eje atlántico, y con mi presencia, ya lo he dicho, en Santiago de Compostela o en Madrid, y vamos, defenderé cualquier proyecto que sea interesante para León, igual que defenderé cualquier proyecto que me parezca interesante para Ávila, para Segovia, para Palencia, para Burgos, por supuesto para Valladolid como presidenta de Valladolid, y no creo que ninguno sea excluyente. Creo que al final, cuanto más grande sea una tarta, es decir, al final, si conseguimos hacer una tarta muy grande, todos tendremos un buen pedacito de la tarta. Si al final parece que si le das a uno no se lo vas a dar al otro, si lo das al otro al uno, pues que al final muchas veces no podemos estar pensando en una tarta muy grande de la que todos podamos tener un gran pedacito. Pero vamos, yo desde luego... A veces es el argumento de Óscar Puente, que el alcalde de Valladolid, que tanto debate genera también en otras provincias de la comunidad. Bueno, pues será el argumento de Óscar Puente. Yo lo que creo que realmente tenemos que pensar en hacer una tarta muy grande donde cada uno podamos tener nuestro pedazo, y igual que he defendido físicamente inversiones para León, pediré, y creo que es bueno, inversiones que se puedan hacer en Burgos, que se puedan hacer en Segovia, y las he hecho públicamente, y en Ávila, y en cualquiera de las provincias de Castilla y León, porque yo creo que lo que es bueno para cualquier provincia de Castilla y León es bueno para todos, y en concreto como presidenta de Valladolid creo que también es bueno para Valladolid, y creo que a la inversa debería ser interpretado así también. Ángela de Miguel, vicepresidenta de CECALE, gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista. Pues muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, y hacemos aquí ya el punto final de este informativo. Ahora llega nuestro compañero Francisco Cacho con la información meteorológica. Evidentemente seguirá haciendo frío y a las 7:30 Olivia Guillén nos contará cómo se despierta este martes nuestra comunidad. Gracias, que descansen.